Esta semana fue el Foro Económico en la ciudad de Davos, en Suiza. Estuvo el presidente Javier Milei y el discurso del presidente fue uno de los más repartidos a nivel mundial, más cubiertos por la prensa y que más títulos generó. Entre otras cosas, parte de lo que quedó de ese discurso tiene que ver con que el presidente reafirmó que el capitalismo de libre empresa es el único camino para ayudar a los pueblos a salir de la pobreza, a achicar la desigualdad, etc. También le llamó héroes a los empresarios. En ese marco, quiero leer y compartir con ustedes un informe de Oxfam, que es un movimiento mundial formado por personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia, de la pobreza y con la desigualdad. Un conjunto de ONGs, de profesionales a lo largo y ancho del mundo, muy importante, que año a año genera un informe y se lo presenta a todos los mandatarios y a todos los líderes que van al foro de Davos. Es así que este año le presentaron un informe que se llama Desigualdad. Esto está escrito y trabajado, los distintos y principales autores, pero los principales, vamos a leer porque son un montón también, son Rebecca Reidel, Nabil Ahmed, Alex Maitland, Max Lawson y Ángela Taneja. Verán que ninguno es argentino, verán que ninguno es opositor y verán que esto no se centra en la República Argentina, pero se centra en el mundo. Y es muy fuerte lo que estamos por compartir en este momento. El informe se llama Desigualdad y empieza de la siguiente manera. Una enorme concentración del poder empresarial está exacerbando la desigualdad en la economía mundial. 7 de 10 empresas de las más grandes del mundo tienen un multimillonario como director general y un multimillonario como accionista principal, a base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar los servicios públicos y alimentar el colapso climático. Las empresas están impulsando a la desigualdad y generando una riqueza cada vez mayor para sus propietarios que ya son multimillonarios. Para poner fin a la desigualdad extrema, los gobiernos deben redistribuir de manera drástica el poder de los multimillonarios de las empresas grandes del mundo hacia la población. De esa manera se puede lograr un mundo más igualitario siempre y cuando los gobiernos regulen eficazmente el sector privado. Esa es solo la intro. Y nos metemos en algunos lugares de las 79 páginas que tiene este informe, que recomiendo que lo lean entero. Oxfam, informe de desigualdad, presentado en el foro de Davos para lo que les interese. Yo voy a compartir lo que me parece más interesante de esto. La desigualdad en cifras. Escuchen esto. Desde el año 2020 y durante los primeros años de la década, la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado con creces, mientras que en el mismo periodo 5.000 millones de habitantes del planeta a nivel mundial se han visto más empobrecidos. Si cada uno de los 5 hombres más ricos del mundo gastase $1 millón por día, les llevaría 500 años agotar su riqueza conjunta. 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director multimillonario o un accionista principal multimillonario. A nivel mundial, los hombres poseen $105 billones más que las mujeres. El 1% más rico de la población posee el 43% de los financieros activos globales. Es decir, traducido, el 1% de la población tiene el 43% de los activos mundiales. Quiere decir que el 99% de la población tiene el 57% de los activos mundiales. Eso es muy fuerte. Únicamente el 0.4 de las 1.600 empresas más grandes e influyentes del mundo se comprometen públicamente a pagar a trabajadores y a trabajadoras un salario digno. El 0.4 de las 1.600 empresas más grandes del mundo. Y este informe también no se queda solamente en números y en análisis de números, sino que hay un montón de testimonios muy interesantes, por eso es muy fácil de leer, recomiendo que se lo lea entero. Algunos apartados interesantes. Se centra, por ejemplo, en esa gran empresa norteamericana que es Amazon, la empresa de Jeff Bezos, que es uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los 5 hombres más ricos del mundo, de estos que nombramos anteriormente. Bueno, la empresa de la que él fue fundador, decía, es Amazon. Ha sido demandada por el gobierno de los Estados Unidos por mantener ilegalmente un poder monopólico. Su fortuna, la de Jeff Bezos, hoy es de 167.400 millones de dólares estadounidenses, que esto es muy fuerte también, que representan un 4% del PBI argentino.
que es 600.000 millones de dólares. Es decir, una persona tiene en su poder un cuarto del Producto Bruto Interno de nuestro país, que son 47 millones de personas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Amazon es uno de los ejemplos mundiales de lo que ocurre respecto a sus trabajadores. Los trabajadores de Amazon llevan años esforzándose para intentar la sindicalización, mientras que Amazon lleva años esforzándose para que no lo logren, para que no puedan ser parte de ningún sindicato. En ese marco hay muchos testimonios también de gente que trabaja ahí. Escuchen esto, el reverendo Ryan Brown trabaja en un centro logístico de Amazon en Carolina del Norte. Él describe el trabajo como monótono y físicamente extenuante, donde los trabajadores sufren racismo y sufren discriminación. En sus propias palabras, y leo textual, vivimos en una era dorada de la desigualdad, en la que estas personas se están enriqueciendo muchísimo, mientras que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, que hacemos posible eso, no tenemos acceso ni a la riqueza ni a los derechos básicos. Ryan Brown, el reverendo, es uno de los que trabaja activamente para que los trabajadores de su lugar, Carolina del Norte, se sindicalicen. Hace 10 años que no puede lograrlo. Las y los trabajadores de la cadena de procesamiento de marisco en el sudeste asiático han suministrado alimentos a supermercados como Whole Foods, que es una propiedad de Amazon también este supermercado. Entre esas trabajadoras se encuentra Susie, que solía trabajar en esta fábrica, que dice: mientras trabajábamos no teníamos tiempo de descansar y tampoco estaba permitido beber agua. Teníamos 15 minutos para hacerlo, que también eran los 15 minutos para almorzar. Por otro lado, denuncia de que mes a mes le hacían que se haga pruebas de embarazo, porque si alguna vez quedaba embarazada, se iba a quedar sin trabajo. Esto también es parte de ese estudio. Fíjense que estamos leyendo todo esto y las profundas desigualdades que hay en el mundo hoy entre unos pocos millonarios y el resto de la población mundial, en el marco también de lo que el presidente dijo en Davos, que el capitalismo de libre empresa era el único camino para terminar con la pobreza y que los empresarios eran héroes. Fíjense que voy a leer un apartado de este estudio que se llama "La desigualdad es demasiado elevada, es urgente reducirla", y con esto voy a cerrar. Existe un amplio consenso sobre el hecho de que la desigualdad es demasiado alta prácticamente en todos los países y también a nivel mundial. Por eso, en el año 23, el segundo semestre del 23, economistas de renombre mundial, en los que se encontraron Hayati Josh y Thomas Piketty, se unieron a exfuncionarios de Naciones Unidas, funcionarios del FMI, funcionarios del Banco Mundial y algunos expresidentes del mundo para establecer objetivos claros de cómo reducir la desigualdad. Oxfam, quien hace este estudio, apoya la idea propuesta de Joseph Stiglitz, que dice que cada estado debiese reducir la desigualdad cobrándole impuestos altos al 40% de la población más rica para redistribuirlo sobre el resto de la población que no es rica y que de hecho es pobre. En ese marco también, fíjense cómo suenan estas palabras y estas propuestas, conociendo lo que piensa y cree el presidente argentino. Pero es decir, una problemática mundial, acá estudiada por profesionales de todo el mundo, que no son peronistas, que no son de la izquierda, que no son trotskos y que ni siquiera son argentinos, dice que el capitalismo de libre empresa, lo que el presidente aplaude, nos está llevando a una desigualdad tan pero tan grande que en los próximos 20 años puede traer catástrofe, y usa esa palabra el estudio, en la humanidad. Nos está llevando también a que las formas y niveles de producción de las empresas sean tan feroces que la forma termina generando una contaminación muy grande que termina cayendo en el cambio climático, en el calentamiento global y en lo que conocemos, que el presidente niega. Dice también que esta situación va hacia un camino de destruir toda la forma de sindicato que se conoce en el mundo entero. Es decir, las empresas no quieren que exista esa forma. Es decir, un montón de problemas que tenemos en el mundo entero son producto del capitalismo de libre empresa, son producto de la desigualdad que generan estos mega empresarios y son, por otro lado, fundamentales para leer que el planeta se está destruyendo, cosa que también nuestro presidente niega y dice que es un invento del socialismo. Para cerrar, quiero leerles algo que también ocurrió en Davos, en ese foro económico que se hace a nivel mundial todos los años y que tiene que ver con un pedido de 250 empresarios que evidentemente miran el mundo y ven
toda la realidad mundial al revés de lo que la analiza el presidente Javier Milei. Voy a leer una noticia que está en The Guardian y dice lo siguiente, y quiero ser claro con esto. Más de 250 multimillonarios le pidieron a los políticos del Foro Económico Mundial, en los que estaba el presidente, y leo textual, nuestra petición es simple, necesitamos que nos cobren más impuestos a nosotros, a los ricos, para que esto haga que la riqueza privada se convierta en una inversión para el futuro democrático de los ciudadanos. Es decir, en medio de todo esto que estoy charlando, 250 multimillonarios en el foro de Davos le piden a los políticos, cóbrennos más impuestos a nosotros, porque eso no va a alterar nuestro nivel de vida, no va a alterar la economía de nuestra empresa y sí puede llegar a traer consecuencias positivas para el mundo. Es decir, un mundo que se para y que analiza el capitalismo de libre empresa muy distinto a lo que lo hace el presidente argentino. ¿Qué te parece?